Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases para ir aprendiendo un poco más sobre el Excel, pero nos vamos a detener un poco para aprender algunas cosas que debemos conocer desde ya, porque nos va a ser de mucha utilidad en el campo laboral más adelante. Eso significa de que vamos a poder eh, conocer el día de hoy dos temas fundamentales: atajos con el teclado, cómo trabajar más rápido con el teclado y algunos trucos que muchas veces nos quitan demasiado tiempo para hacerlo, y lo que se trata es de ser más efectivos, más rápidos en el trabajo. Nosotros hemos podido estar leyendo y averiguando que, eh, las personas que realizan su trabajo en Excel utilizando atajos con el teclado, hacen su labor un 30% más rápido que una persona que usa mucho el mouse. La idea es no usar mucho el mouse en el Excel, porque te quita mucho tiempo, ¿no? Y la sumatoria de los pequeños tiempos que te van quitando a las finales van a sumar y van a ser importantes. Por eso es importante que hoy día ustedes conozcan los atajos que se pueden realizar con el teclado, y sobre todo los trucos que también se pueden aprovechar en el Excel para nosotros poder trabajar más rápido, ¿sí? Y luego de esta sesión voy a colgar unos archivos para que ustedes practiquen en casa y que luego esto les pueda ser de mucha utilidad, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Voy a iniciar como siempre. Vamos a buscar un archivo que ya tengo preparado. A ver, ustedes pueden ver mi pantalla, es lo que tengo. Vamos a ver acá. En el curso de... acá tengo datos sobre esos archivos que nos van a permitir hacer mucho más rápido el trabajo del día de hoy. Entonces voy a abrir este archivo atajos, que lo van a tener colgado en el Classroom, ¿ya? Y que nos va a servir para trabajar el día de hoy. Primero, un reconocimiento a las personas que han elaborado estos archivos. He podido bajarlo del internet, pero nos va a servir pues para hacerlo mucho más rápido, ¿ya? Hacer mucho más rápido el trabajo. Voy a abrir el otro archivo también de una vez para que nos permita trabajar el día de hoy. Bien, con este archivo vamos a trabajar los atajos de teclado, y con este otro vamos a utilizar otros, lo que se llaman los trucos que vamos a aprender el día de hoy, ¿ya? Bien, entonces comenzamos. Vamos a iniciar. Entonces vamos a iniciar haciendo algunas cositas que de repente ustedes no lo han conocido todavía. El teclado nos sirve para muchas cosas, ¿ya? No solo para teclear texto, números, sino también hay unas teclas especiales que nos sirven para hacer las cosas mucho más rápido, ¿sí? Para hacer las cosas mucho más rápidos, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con cómo seleccionar una columna con el teclado nada más, ¿ya? Por ejemplo, quiero que se seleccione, ustedes pueden ver, mi mouse se mueve, espero que lo vean, pero aquí estoy dándole un clic en la cabecera de la columna C, y cuando lo estoy dando, tengo que desplazarme desde donde está el mouse hasta la cabecera C, y estoy seleccionando de esta forma. Esos tiempos los puedo evitar si es que uso rápidamente mi teclado. Por ejemplo, si estoy en cualquier celda de la columna C, le voy a dar control espacio, ¿ya? ¿Qué he utilizado? Voy a utilizar la tecla control más
espacio. Es decir, la tecla de la barra espaciadora. ¿Ya? Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, ubicándome en la columna dada, puedo hacer una celda. Puedo seleccionar toda la columna con control espacio. Así, control espacio. ¿Cuáles son esas teclas? Aquí lo tenemos el teclado. Vamos a seleccionar el teclado control espacio. ¿Ya? Aquí vamos a tener con la tecla control y la tecla de la barra espaciadora. ¿Ya? Seleccionando estas dos celdas de manera rápida, yo puedo realizar esa selección. ¿Ya? Y lo recomendable es que usemos esto. Por ejemplo, me ubico aquí donde dice Hola Mundo en B9, la celda B9, y realizo control espacio. Estoy seleccionando toda la columna B9. ¿Ya? Es más rápido mover las manos en el teclado que mover el mouse. ¿Ya? Eso está comprobado. Entonces, control más espacio, voy a realizar el siguiente, la selección de la columna de donde estuvo ubicada el cursor, de la celda donde estuvo ubicada el cursor, ¿no? La otra que podemos también trabajar es seleccionar toda una fila. ¿Ya? Si hemos utilizado control más el espacio para seleccionar una columna, para seleccionar una fila, me ubico por ejemplo en C9, la columna C9, en la celda C9, y presiono Shift o mayús, como ustedes lo tengan en su computadora, Shift o mayús, más el espacio también. Y selecciona rápidamente la fila, toda la fila, ¿ya? Entonces, me ubico en la fila que yo quiero seleccionar, en cualquier celda de la fila, y le doy Shift más espacio. Inmediatamente me hace la selección. ¿Cómo sería con el teclado? Algunos lo tienen de esta forma, ¿no? Voy a seleccionar entonces Shift, que es esta tecla de acá, que lo encontramos con una flechita nada más. Algunos lo tienen con la palabra Shift, otros lo tienen con mayúscula, y nuevamente la tecla del espacio, de la barra espaciadora. ¿Ya? Entonces, Shift más mayúscula me va a permitir, pues, en realizar este atajo con el teclado para seleccionar toda la fila. Shift más la barra espaciadora. Bien, entonces hasta ahí tenemos ya dos cosas que estamos aprendiendo el día de hoy. Cómo selecciono una columna usando el teclado con control más la barra espaciadora. Y cómo selecciono una fila con con Shift más la barra espaciadora. Hay que practicarlo eso bastante. Ahora, lo siguiente que vamos a aprender es cómo insertar una columna o cómo insertar una fila también. Por ejemplo, yo tengo ya este diseño que tengo en la pantalla, pero yo quiero insertar una fila. Quiero insertar, por ejemplo, una fila o una columna. Ya de lo que está el diseño, quiero agregarla. Por ejemplo, después aquí donde dice D, quiero insertar una columna. Entonces, debo seleccionar toda la columna primero. Y para seleccionar toda la columna, me voy con control, espacio, y luego presionaré control más. ¿Ya? Y he seleccionado, he agregado una columna adicional utilizando la tecla control más. ¿Ya? Le he agregado esta columna en la parte izquierda. En la parte izquierda. A ver, entonces repetimos. Voy a agregar una columna más. Debo seleccionar, quiero agregar una columna antes de la columna E. Entonces debo seleccionar primero toda la columna. Para eso, ¿cómo selecciono toda la columna? Ya estoy ubicado en una celda de la
de la columna E. Entonces voy a seleccionarlo con control espacio. Y ahí debo presionar control más. Y he insertado una columna en la parte izquierda de la fila que había seleccionado. ¿Ya? He insertado esa columna ahí en este espacio, ¿no?, que he seleccionado. También puedo insertar una fila. Voy a trabajar un rato con este otro archivo que me permite hacerlo de manera más para que ustedes tengan mejor visión. Por ejemplo, yo acá tengo varias columnas con datos y quiero agregar una columna adicional antes de la columna donde dice categoría, ¿no? Entonces me ubico en categoría y voy a seleccionar toda la columna con control más, con control espacio. Y luego ahí debo seleccionarle con control más. Control más. ¿Ya? He presionado control más. Y si quiero seguir agregando, sigo dando control más y se van agregando las columnas. ¿Ya? Del mismo modo, entonces también puedo, ya estoy usando la tecla control más para insertar una columna. Ahora, si inserté muchas columnas, puedo hacer dos cosas para eliminarlas. Esas columnas las puedo eliminar con control menos, ¿ya? Con la tecla control menos, las elimino, ¿ya? Las elimino y, a ver, control menos, eliminé todo. Vuelta, control más, estoy agregando, control menos, estoy eliminando las columnas que inserté, ¿ya? Pero también creo que ya todos sabemos usar este comando de acá, ¿no?, que es deshacer. Esta flechita que ustedes ven acá, con eso yo puedo deshacer también lo que he hecho, ¿ya? Deshacer con control Z. Presiono control Z y deshago las acciones que he hecho. Es como viajar como regresar del futuro o del presente al pasado, ¿no?, a lo que estuve, en la forma en que estuve antes, ¿ya? Y para avanzar hacia adelante, ¿no?, para rehacer lo que he deshecho, puedo hacerlo con control Y. ¿Ven? Control Y me hace lo que había dejado de hacer, ¿ya? Entonces control Z lo deshace y control Y lo rehace. Entonces para deshacer voy a utilizar la tecla control Z, ¿ya? Control más Z. Y para rehacer, control más Y. Eso también debo usarlo a través del teclado. Ya no debo estar usando mucho el mouse y yéndome aquí a estos iconos que ustedes pueden verlo en la parte superior derecha, ¿ok? Entonces, esa es una buena forma. Para insertar columna, ya sea columna, o para eliminar o borrar columna, para insertar va a ser con control y seguido de la tecla más, ¿ya? Control más. Y para eliminarlo voy a hacerlo con control más la tecla menos, ¿sí? Más la tecla menos. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que ir usándolos diariamente para que se vayan acostumbrando a usarlo.
Bien, entonces vamos a eliminar esta columna. ¿Ya? Vayan tomando nota de estos teclados, estos atajos con el teclado. Control menos, voy a eliminarlo. Control menos, control menos, control menos. ¿Ya? Y ya tenemos acá como estaba anteriormente, ¿no? Como estaba anteriormente. Lo otro que debemos aprender a hacer con el teclado es trabajar también la inserción de filas, ¿no? Puedo insertar filas, así como he insertado columnas, puedo insertar filas. Por ejemplo, quiero insertar una fila aquí, en cualquier lado que yo quiera insertar, voy a hacerlo utilizando control más también, pero seleccionando la fila. Entonces, ¿cómo selecciono la fila? Si estoy en cualquier lugar, estoy de repente aquí donde dice Hola Mundo, en la celda B12 que tienen en su pantalla, voy a darle control espacio, perdón, control espacio es para seleccionar la columna. Lo que voy a hacer es seleccionar la fila. Entonces doy Shift o mayús espacio y selecciono toda la columna, toda la fila, y también le doy control más, control más, control más, control más, control más, y me va insertando filas en blanco. Control menos me va eliminando las filas en blanco. ¿Qué pasa si no he seleccionado toda la columna? ¿Qué pasa si no he seleccionado toda la columna, ¿no? En este caso control más, perdón, con control espacio, si no he hecho esta selección. Si no he hecho la selección y estoy ubicado en una sola celda, por ejemplo estoy en Hola Mundo, me va a decir, y hago control más, me va a salir este cuadro de diálogo que ustedes ven acá. Me pregunta, ¿usted quiere insertar? ¿Usted quiere insertar? Este cuadrito de diálogo me va a permitir seleccionar entonces una serie de alternativas que puedo hacer, ¿no? Ya ahí me corresponde usar el mouse. Pero por eso esto demorará mucho, porque acá me pregunta, desplazar las celdas hacia la derecha, quiere decir que me va a realizar la inserción de una columna, porque estoy haciéndolo hacia la derecha. Desplazar las celdas hacia abajo quiere decir que va a insertar una fila, por eso lo vamos a mover las celdas hacia abajo. Luego dice insertar toda una fila, insertar toda una columna, y ya ustedes eligen lo que quieren hacer. Vamos a darle desplazar las celdas hacia la derecha. Miren, he seleccionado Hola Mundo. ¿Ya? ¿Qué es lo que me va a hacer? Y me está insertando una celda. ¿Ya? Control Z. Le doy control más. Desplazar las celdas hacia abajo, y si le doy hacia abajo, me lo mueve hacia abajo todo. Me ha insertado una columna ahí. Control Z, lo deshago. Control más. Insertar toda una fila. Le doy a aceptar y me inserta toda una fila. ¿Ya? Me inserta toda una fila. ¿Cuál es la diferencia? Control más, si le doy las celdas hacia abajo, no me está insertando una fila, sino me está copiando todas las celdas, los está moviendo hacia abajo, ¿no? La celda que estuvo, Hola Mundo, que estuvo en B12, me lo va a mover a B13 y los demás van a correr hacia abajo. ¿Ya? Así. Mírenme. Eso es lo que hace. Lo mueve a B13 y los demás bajan. Retrocedo. Control Z. Deshago. Control más. Insertar toda una columna. Me va a insertar una columna y lo va a mover todos a la derecha. Y me va a insertar una columna en blanco. ¿Ok? Y acá me sale algo que vamos a ver cómo se utiliza. Cuando ustedes hacen este control más,
les aparece acá una flechita, perdón, una brochita, que es opciones de inserción. ¿Qué sucedería si yo hago esta copia acá, por ejemplo? O vamos a ver acá en otro lado. Por ejemplo, aquí tengo unas columnas pintadas de amarillo, ¿ya? Y con sus respectivas cuadrículas. Le voy a dar control más, ¿ya? Selecciono toda la columna, me ubico en cualquiera de estos, en E5 por ejemplo, control espacio, seleccioné toda la columna y control más, pero me copia con el mismo formato, me copian unas celdas en amarillo, ¿ya? Me ha insertado toda la columna, pero me ha dado el mismo formato acá, ¿ya? Y acá me aparece esta flechita. Yo no quiero que sea el mismo formato, entonces le quito el formato, borrar formato, borro el formato y me lo deja en blanco, ¿ya? Va a durar temporalmente nada más, después se va, esa brochita se va a desaparecer, ¿ya? Así que hay que hacerlo apenas se copia, porque después ya no lo vas a volver a ver. Bien, nuevamente con control Z lo regreso. Acá tengo, para que ustedes lo puedan ver mejor, celdas amarillas y celdas granates. Voy a insertar una fila entre el amarillo y el granate, ¿ya? Entonces le doy Shift, espacio, he seleccionado toda la columna y le doy control más. ¿Cuál es el problema? Que quiero que sea de color blanco. No quiero que sea de color amarillo. Estas celdas que están acá. Entonces le quito rápidamente, le borro el formato y me lo deja en blanco, ¿ya? Y me los ha separado. Del mismo modo puedo ubicarme en F4 y hacer la selección de toda la columna con control espacio y le agrego una celda, una columna más, y le quito nuevamente el formato y ya lo tengo separado las tablas, ¿ya? Utilidades como estas u otras van a encontrar para estos atajos, ¿ya? Son muy útiles y la verdad es que nos ayudan bastante a la hora de realizar los trabajos, ¿ya? A realizar un trabajo. Ahora, voy a desplazarme, ¿ya? Vamos a usar el desplazamiento de manera que no use el mouse para movilizarme de una celda a otra, sino las celdas, las teclas direccionales. ¿Cuáles son las teclas direccionales? Estas de acá, pues. ¿Ya? Estas son las teclas direccionales. ¿Ya? Aquí tenemos la tecla hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba. ¿Ya? Entonces, esas son las teclas direccionales que debo de usar. Vamos a volver a nuestro archivo que hemos estado trabajando y vamos a hacer lo siguiente. Para desplazarme hacia la última celda que tiene texto o que tiene datos, basta con presionar control y en este caso quiero desplazarme hacia la derecha. A la última celda tendría que desplazarme hacia G3. Acá. ¿Ya? Aquí debería desplazarme a G3. ¿Ya? En G3. Aquí debo posicionarme. ¿Y cómo me voy a posicionar? Yo estoy aquí en la celda C3. Entonces presiono control y le doy la direccional. Para regresar, control y la otra direccional hacia la izquierda. Control y la direccional hacia la derecha. Y miren, se presiona se traslada, puedo ir jugando ahí, se traslada
la celda seleccionada o la celda activa hacia la última celda donde hay datos, ¿ya? En el lado derecho o en el lado izquierdo, porque estoy regresando con la direccional. Y si quiero ir aquí a la última, que está en la C11, acá, debo movilizarme, ya no uso la tecla, el mouse, sino solamente control y la direccional hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, control hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y también puedo con la direccional pasarme hasta Hola Mundo, que está aquí, en G11. ¿Por qué puedo pasarme hasta ahí? Porque hasta ahí nada más voy a tener acceso. Cuando encuentran celdas en blanco, ya es como que encontró su límite. Por ejemplo aquí, me ubico en D5. No me voy a ubicar a la tecla, el control más la direccional a la derecha, no me voy a ubicar en J11, perdón, sí, en J5, sino en G. Acá me voy a ubicar. ¿Ya? No voy a ubicarme acá porque acá encuentro una tecla, una celda en blanco. Cuando encuentro una celda en blanco, es como que se está trasladando hasta que encuentre una celda en blanco nada más. Hasta ahí ve. Con la direccional me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. Fíjense, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, pero en tanto haya texto. Una vez que llegue ahí le doy otra direccional y me ubica el otro texto. Y así sucesivamente. ¿Ya? Hagan la prueba ustedes. A ustedes también les puede pasar esto si es que ya no les ha pasado. Sin darse cuenta dicen, uy, ¿qué presioné? ¿Qué habré presionado? Mira, se me borraron todos los datos, a veces piensan. ¿Ya? No sé qué teclas he combinado y me he ido hasta el, no sé, que no hay datos acá. Estoy buscando mis datos, no hay. Y comienzo a moverme y me doy cuenta que en realidad me he desplazado al final de la hoja, a la columna XFD. Esa es la última columna de la hoja. Y ahora para regresar, tengo que estar presionando la direccional solita. No, me muero de viejo y nunca lo acabo. ¿Ya? Salvo que tenga tiempo de sobra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar el mouse para ir acá o acá, haciendo esto, o agarrando la barrita de desplazamiento y moviéndola hasta llegar. No, no se recomienda eso, chicos. Si ya me ubiqué al final o estoy por acá perdido en un espacio que no conozco, nuevamente con la direccional, con el control y la direccional en contrario, es decir, hacia la izquierda, voy a regresar a terrenos conocidos. ¿Por qué? Ustedes fíjense, no es que se haya borrado los datos, estoy en las columnas, unas columnas muy lejanas a las que he estado trabajando. Estoy muy, muy lejos. ¿Cómo regreso? Miren, voy a presionar control, control y la direccional. Y ya regresé. Ya regresé con control más la direccional. ¿Ya? Entonces, de esa forma es como voy a regresar hasta tierras conocidas. Por ejemplo, estoy acá con control, me desplazo con la direccional, me desplazo y sin darme cuenta, me fui al final. Con la direccional y el control, o con el control y la direccional hacia la izquierda, voy a regresar a donde hay datos y no es que se me haya perdido la información, ahí estuvo. ¿Qué pasaría si sucediera que estoy buscando datos en un archivo como este, por ejemplo? Vamos a abrir acá un archivo donde tengo muchas filas, ¿no? Muchas filas insertadas. Acá hay bastantes filas, pero no son demasiadas. ¿Ya? Vamos a verlo. Tengo 300, y no puedo bajar al final.
¿Cómo voy a bajar al final? Miren, ya estoy en la fila 1018, en la fila 1120, 1125, y estoy bajando con mi teclado direccional solo a solo, pero quiero ir al último, no llego hasta ahora. Entonces voy a volver al inicio y me voy a ubicar en la celda 1, en cualquiera de estas celdas. Voy a ubicarme acá en la celda donde está el número 1, en la celda A10, y me voy a ir hacia abajo, hacia el final, con control direccional. Con control direccional. He hecho control direccional y me he ido hasta la celda donde está el número de la fila 1480. ¿Ya? El número de la fila es 1480. ¿Sí? 1480, 1480. Miren, qué fácil es ubicarse al final usando la direccional. Y qué fácil es llegar al inicio usando la direccional. ¿Ya? ¿Ven? Del mismo modo puede pasar que me vaya hasta el último. Y ahí ustedes pueden ver la última fila. ¿Qué número es? 10 es 1.048.576 filas que tiene el Excel en esta hoja. 1.000.000 de filas. ¿Y qué pasaría pues si me quiero desplazar de esa forma y no me quiero ir hasta el final, sino me quiero ir a la celda que está en la fila 1000, a la fila 1000? También me voy a morir de viejo usando esto. Ahora, si uso el control direccional hacia abajo, me voy al final. ¿Ya? Entonces, voy a hacer la combinación de estas teclas. Voy a usar el control, siempre el control utilizándolo para los atajos, ¿ya? El control, más estas teclas que ustedes ven acá. Home, página arriba, página abajo, page up, page down y end. ¿Ya? Ustedes los tienen ahí en su teclado, ya sea de su laptop o ya sea de su computadora de escritorio. ¿Ya? Ustedes lo tienen ahí. Entonces, voy a usar esas teclas para desplazarme y vamos a probar qué es lo que va a ir pasando entonces. ¿Ya? Quiero llegar a la 1000. Si quiero llegar a la 1000, y eso que lo estoy poniendo a 1000, que si hubiera mucho más y quiero llegar a las 7000, me voy a morir de viejo, mira. Voy en las 150 y tanto. ¿A qué horas llego? ¿No? Entonces voy a usar esas teclas que me permiten un desplazamiento más rápido. ¿Ya? Voy a usar control page up, quiere decir página abajo, page up o pg up, ustedes lo ven ahí. ¿Ya? Y voy a comenzar page down, ¿ya? Y voy a comenzar a moverme hacia abajo. Perdón. Voy a utilizar page down y voy a comenzar a moverme por páginas rápidamente, ¿no? En grupo. Rápidamente puedo movilizarme y movilizarme más rápido, ¿ya? No voy a estar todavía, miren, rápidamente se avanza. Los cambios son rápidos, ya llegué a la 1000. Con page up subo hacia arriba. Estoy en la celda 932, ahora subo a la 909, estoy regresando a la 886, regreso a la 863 y así. Estoy regresando a la 700, ustedes ven acá la 762, la otra es 739. Estamos hablando más de 20 en 20 más o menos, que de 22 en 22 celdas que estoy viajando y me desplazo rápido. También lo mismo es para abajo. ¿Ya? Lo mismo es para abajo. Entonces, usen esas teclas y vean qué es lo que pasa y van a ver que nos van a solucionar la vida en muchos momentos que
queremos hacer rápidamente las cosas, ¿ya? Vamos a aprender entonces eso. También vamos a usar otros atajos, ¿ya? Con el teclado. Por ejemplo, quiero dar a todo mi formato, quiero darle formato a este grupo de celdas de acá. Desde D11 hasta D22. Primero que tengo que usar, tengo que seleccionarlo esas celdas. Quiero darle para que me aparezca en soles. Entonces voy a realizar lo siguiente. ¿Cómo lo selecciono? ¿Ya? ¿Cómo selecciono este grupo de todas las celdas que tienen datos? Control, Shift y la tecla hacia abajo. La tecla que se desplaza hacia abajo. La tecla de desplazamiento hacia abajo. Miren, me ubico en D11, le doy Control, Shift, la tecla hacia abajo. Entonces acá voy a poner para seleccionar todas las celdas con datos en esa fila. ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a hacer? Voy a utilizar Shift más Control más la tecla direccional hacia abajo, ¿ya? O hacia arriba o hacia donde yo quiera seleccionar. Por ejemplo, acá quiero seleccionar la celda, estos tres de acá, ¿ya? Esos tres. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Puedo hacerlo usando un teclado y un control. Si presiono el control solo, me voy al final, ¿ya? Pero si presiono con el shift, se selecciona hasta el final, ¿ya? La combinación es control más shift más la tecla de desplazamiento, ¿ya? Más la tecla de desplazamiento. Por ejemplo, quiero ubicarme desde D11 a D21 hasta acá. Voy a seleccionar la primera y me voy a ir a Control Shift hacia abajo. Quiero seleccionar toda la tablita, entonces, como ya seleccioné todas las columnas ahí, Control Shift a la derecha, me muevo. Fíjense. Qué fácil, ¿no? Usando los teclados. Control Shift, no se olviden, este archivo va a estar ahí para que practiquen y puedan agarrar la onda, como se dice. Tienen que acostumbrarse a trabajar con esto, que es mucho más fácil, ¿ya? Y les va a facilitar bastante la vida. Entonces, una vez que he seleccionado Control Shift hacia abajo, he seleccionado estas celdas que tienen números simples, quiero darle formato a soles. Entonces quiero darle formato en soles. Aquí voy a realizar lo siguiente. Control, para dar el formato a soles, le voy a dar Control Shift más el número 4. Fíjense, ya no es necesario que entre aquí a la barra espaciador, perdón, al cuadro de diálogo de formato de celda para darle tipo de moneda y todo eso, ¿no? ¿Cierto? Ahí se entraba para darle el tipo de dato que queríamos ingresar y le dábamos, pues, seleccionábamos como formato una moneda, la categoría moneda. Pero acá no, vamos a presionar Control Shift y el número 4. Listo. Ya le dimos el formato de moneda, ¿ya? Si tu computadora está configurado para darle euro o dólares, le va a dar dólares o euros como monedas. Eso ya depende de la configuración regional
que tenga tu laptop. Pero la mayoría de las laptops en el Perú pues tenemos que la configuración es el sol. ¿Ya? Ahora, si he ingresado números entre el 0. En decimales menores que 1 y quiero darle porcentaje, por ejemplo, que tenga el formato de porcentaje, que en vez de 0.19 me arroje 19%, 23%, me arroje 21%, 23%, así, ¿no? Su equivalente, ¿no? Entonces le voy a dar, también selecciono todo, con Control Shift y hacia abajo, ya lo seleccioné todo, y le voy a dar Control Shift más 5. Ahí está. Control Shift más 5. Ahí está. ¿Ya? Control Shift más 5. ¿Ok? Control Shift 5. Ahí está. ¿Ya? Ahí también va a quedar en el archivo que les voy a dejar el atajo que ustedes tienen que utilizar. Y si quiero que un grupo de celdas obtengan el formato de fecha, Control Shift más 3. Control Shift. A ver, perdón. Control Shift 3. Bueno, en algunas computadoras va a funcionar eso. Aquí no me está funcionando, pero es un atajo que les puede ayudar. En mi laptop no está funcionando, pero he hecho la prueba en otras y sí, funciona. Si a alguno de ustedes les funciona, magnífico, ¿ya? Control Shift más 3. Luego, si te ubicas en cualquier celda, en blanco, y quieres saber la fecha de hoy, no tienes celular ni nada para ver la fecha que es hoy día, puedes hacerlo rápidamente, obtener la fecha de hoy, presionando la tecla Control, coma, ¿ya? Control, coma, Control y la coma, rápidamente. Hoy día es 16 de junio del 2020, ¿ya? 16 de junio del 2020, ¿ya? Solamente me ubico en la celda que quiero poner la fecha de hoy y le doy control, coma, y me va a aparecer la fecha de hoy. Bien, chicos, la próxima clase vamos, o más tardecito, en el Zoom, vamos a hablar sobre los trucos que están pendientes. Los dejo hasta más tarde.